Muy bien, pues por mi parte, bueno, lo primero daros la bienvenida igualmente al webinar, donde pues a lo largo de esta presentación os voy a dar una visión, unos conceptos básicos sobre la gestión de riesgos, una visión de cómo llevar a cabo una implementación dentro de las compañías. Todo ello viéndolo también desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista estratégico de la compañía. Y, por supuesto, cómo poder acompañar toda esa implementación a través de nuestra solución, que es Global Suite Risk Management. Como os digo, voy a hacer primero una pequeña presentación, vamos a ver algunos conceptos relativos, todo temas que al final pues tenéis la posibilidad de poder profundizar más en detalle en el máster de ALDE de gestión de riesgos y que hoy pues daremos algunas pinceladas para poder contextualizar y que también veáis pues un poquito de esta plataforma, algunas de las pantallas, que luego precisamente pues este sistema vais a poder hacer uso del mismo también de forma práctica durante todo el máster. ¿Vale? Entonces, bueno, como os decía, os daba la bienvenida a todos y cada uno de los asistentes y vamos a ir al detalle de la presentación, ¿vale? Como os comentaba Daniel, bueno, tenéis un apartado de preguntas en el propio GoToWebinar donde podéis ir lanzando cualquier cuestión o aclaración que necesitéis de cualquiera de los puntos que vayamos viendo durante la presentación y luego, en los últimos minutos del mismo, una vez que finalice la presentación, pues iremos revisando vuestras consultas, ¿vale? Si por tiempo pues alguna pudiera quedar pendiente, pues igual pues tenéis el contacto de ALDE para que la podáis trasladar y nos la hagan llegar para que así pues podamos tratarla más tranquilamente si fuera necesario, por si nos hiciera falta un poquito más de tiempo, ¿vale? Venga, pues entonces vamos con ello, donde, como os digo, bueno, vamos a hacer una presentación donde os voy a contextualizar todo el tema de la gestión de riesgos. Una gestión de riesgos que, bueno, como supongo que conoceréis, pues está basada en gran medida en un estándar internacional que es la ISO 31000, donde la idea es poder daros estos conceptos básicos. Entiendo que habrá un poquito de gente de todo, tenemos gente de diferentes países, con lo cual, bueno, pues habrá más expertos, menos expertos. Entonces, bueno, vamos a tratar de partir desde un nivel básico y luego poder ir profundizando hacia unos niveles más avanzados en función de los conocimientos que podáis ir teniendo. Como digo, todo desde un punto de vista muy por encima y que luego podréis profundizar en el máster como tal. Venga, pues vamos entonces con ello, ¿vale? Donde, bueno, pues al final vais a ver que todo lo voy a centrar en la idea de que, en un mensaje principal de que las organizaciones hoy en día pues tienen que llevar a cabo una gestión de riesgos dentro de las compañías. Una gestión de riesgos, además, en muchos de los casos integrada, porque si bien es cierto que hoy en día ya las compañías, bueno, pues van poniendo más ímpetu o van haciendo más hincapié en toda esta gestión de riesgos, pero estamos viendo que está ocurriendo que al final diferentes departamentos, diferentes áreas están llevando a cabo su gestión de riesgos. Con lo cual, si hablamos de esa visión estratégica, de esa visión a nivel de negocio de la compañía, muchas veces se pierde información, no se llega a tener una visión completa de todos esos riesgos y bueno, pues al final, pues un poco haciendo mención a esta imagen, pues vamos un poco en la cuerda floja, pues haciendo prácticamente equilibrios en nuestra compañía para ir esquivando los distintos riesgos a los que nos podamos ir enfrentando. Precisamente ese es un objetivo que tenemos que evitar dentro de las compañías y al final pues ir a focalizar, a tener un sistema de gestión de riesgos integral que nos ayude a identificar los distintos riesgos a los que estemos expuestos, saber tratarlos, saberlos trabajarlo y por lo tanto estar preparados para lo que pudiera ocurrir el día de mañana. Si bien estamos hablando de gestión de riesgos, pero en muchas ocasiones puede ser una iniciativa que desde diferentes compañías se pueda tomar, pero en otros muchos casos nos viene impuesto por determinadas normativas. En unos casos normativas como la ISO 31000 que comentábamos, que era como una normativa básica sobre la gestión de riesgos, que al fin y al cabo son normativas opcionales que las compañías tienen la posibilidad de implementar. Otras normativas como la 22.301 de continuidad de negocio o la ISO 27001 de seguridad de la información tienen aspectos relativos a la gestión de riesgos, con lo cual ya ahí es opcional de cada compañía el que
tiene que implantar una normativa de este tipo, pero que cada vez pues, es más habitual porque al final el gestionar una continuidad de negocio o una seguridad de la información son pilares fundamentales en cualquier compañía. Pero luego, en otros muchos casos, también las compañías están reguladas y tienen esa necesidad de tener una gestión de riesgos por normativas como las que vienen derivadas de Basilea o de Solvencia, todas esas normativas de riesgo operacional que los distintos bancos y aseguradoras principalmente tenéis que llevar a cabo, cada una regulada por su entidad de cada país, pues la SBS en Perú, el Banco Central en Argentina, Banjico en México, el Banco de España aquí en España, con lo cual, bueno, pues al final cada una tiene su ente regulador que en muchos casos pues va marcando también esa necesidad de tener una gestión de riesgos operativa, contar con un plan de continuidad de negocio, realizar pruebas periódicas, llevar a cabo una gestión de eventos de pérdida o normativas incluso también para las entidades de gobierno, no solo empresas de seguros o de banca, sino por ejemplo como el caso de MacTC en México, son normativas que tienen un fuerte peso en la gestión de riesgos. En España, la protección de infraestructuras críticas o el Esquema Nacional de Seguridad tienen un fuerte peso en la parte de gestión de riesgos. O pues también para temas de tarjetas de crédito tenemos el estándar de PCI, DSS, donde nos habla de toda la seguridad en la transacción de tarjetas de crédito. Normativas más habituales como son la normativa de calidad, la ISO 9001, o la normativa de medio ambiente, la 14001, donde, por ejemplo, para la primera de ellas, la 9001, en su reciente versión, que la han actualizado en el año 2015, pues ya nos incluye esa necesidad de realizar un análisis de riesgos. Con lo cual, al final, vemos que diferentes normativas y de diferentes aspectos, como veis, seguridad, continuidad, protección de las transacciones de tarjeta de crédito, temas de calidad, de medio ambiente, son temas completamente diferentes dentro de las compañías que seguramente gestionen diferentes áreas, pero que vamos a tratar de darle una visión integrada para que podamos tener al fin y al cabo pues ese ERM, esa gestión de riesgos empresarial dentro de la compañía, donde vamos a poder llevar a cabo diferentes sinergias, diferentes combinaciones para que podáis tener esa visión a nivel estratégico. Todo ello, evidentemente, nos va a ayudar en gran medida pues, el contar con la solución de Global Suite Risk Management, que nos va a dar esa visión y nos va a dar esa facilidad a la hora de gestionar todos estos aspectos. Cuando estamos tratando también esta parte de gestión de riesgos, como veis, vamos viendo diferentes aspectos relativos a la gestión de riesgos, que como digo, luego tendréis ocasión, los que podáis apuntaros a este máster de ALDE de gestión de riesgos, de poder profundizar más en detalle. Pero al fin y al cabo, como vemos, las compañías estamos expuestas a diferentes normativas en las que nos requieren llevar a cabo esa gestión de riesgos. Al final, la idea es que la compañía tenga una visión de cuáles son los riesgos a los que está expuestos y de ello le sirva para definir cuál es su apetito de riesgo, cuál es su nivel de tolerancia o cuál es la capacidad del riesgo que realmente puede llegar a asumir o soportar esa compañía. Es importante tener esa gestión de riesgos para poder establecer realmente estos distintos niveles dentro de una compañía. O sea, no podemos ir realmente pues pasando en el día a día y siendo ajenos a los diferentes riesgos sin tener una idea de los riesgos a los que realmente está expuesta la compañía, porque el día de mañana pues nos podemos llevar cualquier sorpresa al no haber llevado una gestión adecuada de todos los riesgos. Con lo cual, precisamente, ese enfoque también es el que vamos a ir tratando de dar, el ayudaros, el facilitaros, el aconsejaros en cómo llevar a cabo toda una implementación de un sistema de gestión de riesgos en vuestras compañías. O bien ayudaros, pues aquellos que a lo mejor seáis consultores que estéis asistiendo o que podáis ayudar a distintas compañías, pues también podáis tener ese conocimiento. Vamos a partir de algo muy básico a la hora de estar hablando de la gestión de riesgos, que es simplemente pues la definición como tal de lo que es un riesgo. Entiendo, bueno, que ante el interés, sobre todo en esta ponencia, en apuntaros a ese máster que comentábamos, pues evidentemente está claro que tenéis conocimiento de lo que es un riesgo. Pero viene bien tenerlo como definición porque precisamente son definiciones muy curiosas que nos ayudan a darle sentido a toda esta gestión de riesgos que tenemos que llevar a cabo dentro de las compañías. De hecho, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española pues nos da dos definiciones sobre la parte del riesgo. Una de ellas es la contingencia o proximidad de un daño, y donde ahí remarcamos la parte del daño. O sea, realmente en una compañía el hecho de
de hacer una evaluación de riesgos o el hecho de identificar los diferentes riesgos, precisamente se trata para poder evitar esos daños que ocurran en las compañías. O sea, tener una contingencia preparada para que realmente nos podamos enfrentar de alguna manera a ese daño que nos pudiera ocurrir en la compañía el día de mañana. O sea, que no sea algo que nos pille por sorpresa, que no sepamos cómo actuar, que no sepamos cómo trabajar, sino que realmente sea algo que hayamos trabajado y evaluado. Y por otro lado, pues nos indica que cada una de las contingencias que pueda ser objeto de un contrato de seguro sería también un riesgo. Con lo cual, fijaros ahí, nos está, si tenéis también algún conocimiento más sobre la parte de riesgos, nos está hablando realmente de un tratamiento que podemos dar a ese riesgo, a esa contingencia que nos pudiera ocurrir, que al final es una transferencia mediante una contratación de seguros. Pero, evidentemente, cuando tratamos de gestionar o de tener un sistema de gestión de riesgos empresarial, como estábamos comentando, la única opción no es solo la contratación de un seguro, sino que realmente tenemos otra serie de opciones donde, de alguna manera, tratamos esos riesgos para, en algunas ocasiones, tratar de mitigarlo, o en la gran mayoría de las ocasiones, podríamos decir. Evidentemente, muchas veces nos quedamos expuestos a un determinado riesgo y no nos queda más remedio que ir hacia esa contratación de riesgos, a transferirlo hacia la contratación del seguro, perdón. Con lo cual, pues bueno, son conceptos que van muy en la línea de lo que vamos a ir trabajando, pero que quizá necesitemos otra definición mejor para lo que es nuestra gestión de riesgos o lo que hacemos en el día a día dentro de las compañías o en lo que estaríamos interesados en llevar a cabo. Entonces, para esa definición, qué mejor que tomar en cuenta lo que nos indica el estándar internacionalmente reconocido, el estándar ISO, que es la ISO 31000, sobre pues estas prácticas o estos requerimientos para tener una gestión adecuada de riesgos. Entonces, fijaros que esto nos lo divide principalmente en dos frases, que vamos a ver en detalle cada una de ellas. Por un lado, nos habla de que un riesgo nos lo define como que organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias internas y externas que hacen incierto saber si y cuándo conseguirán sus objetivos. Y aquí remarcamos, me voy a hacer una parada aquí en esta primera frase y aquí os remarco la parte de objetivos. Al fin y al cabo, nosotros cuando hablamos en una compañía de ver los riesgos a los que está expuesto, realmente hablamos de los riesgos a los que está expuesta que nos puedan hacer desviar esos objetivos que tengamos marcados, que son al fin y al cabo de donde tenemos esa visión estratégica que yo os decía dentro de la compañía, de tener unos objetivos definidos y que lo que queremos es tratar de conseguir esos objetivos. ¿Qué nos puede hacer que esos objetivos no ocurran? Pues precisamente que se den la situación de que ocurran determinados riesgos que pongan en peligro la consecución de esos distintos objetivos. Y luego también remarco precisamente esa primera frase que nos dice que todas las organizaciones, tanto de cualquier tipo o tamaño o cualquier tipo de influencia externa o externa. Es importante lo del tipo tamaño, porque también hay una percepción por parte de muchas compañías de que el llevar a cabo una gestión de riesgos solo es una tarea, una labor de las grandes compañías o de tipos de compañías como son los bancos o las aseguradoras porque están regulados. O sea, eso realmente es un error porque realmente cualquier tipo de compañía del sector retail, del sector industrial, del sector energético, están muy expuestos a muchísimos riesgos, con lo cual deberían de tener también su gestión de riesgos. E igualmente desde una pequeñita empresa, una pyme, hasta una gran empresa, hasta una multinacional, evidentemente también tiene que llevar a cabo su gestión de riesgos. Con lo cual, no son factores condicionantes el poder determinar que como soy una empresa pequeña o no soy un banco o no soy una aseguradora, no tengo por qué llevar a cabo mi gestión de riesgos. Eso realmente es una percepción errónea que se tiene y que esa definición de la ISO 31000 nos viene muy bien precisamente para justificarlo. Y luego, si hacemos mención a esa segunda parte de la definición, que tenemos que la incidencia que esta incertidumbre tiene sobre la consecución de esos objetivos de una organización constituye el riesgo. O sea, es decir, esa duda que nos da a las compañías el hecho de que nuestros objetivos no se puedan llegar a cumplir, si tenemos dudas es porque puede llegar a ocurrir algo que realmente nos ponga en situación de peligro ante la consecución de esos objetivos. Con lo cual, esa incertidumbre es lo que precisamente nos va a hacer el poder identificar los posibles riesgos a los que nos podamos exponer dentro de nuestras compañías. Con lo cual, bueno, pues hemos partido con algo muy básico y muy curioso, porque al final veis como una definición que nos da la RAE, al final, bueno, pues nos la complementa la ISO 31000 más hacia lo que es la gestión de riesgos enfocada en una compañía. Pero precisamente también haciendo hincapié un poco más en detalle en esa parte de la definición de la ISO 31000, donde al final el objetivo
o lo que quieren todas las organizaciones precisamente es cumplir esos objetivos estratégicos o de negocio que tengan marcados o incluso los objetivos específicos que desde cada una de las áreas están establecidos en las distintas compañías. Pero en el camino en el que estamos consiguiendo o estamos poniendo los recursos necesarios para conseguir esos objetivos, nos podemos encontrar con unos inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Pues los riesgos, precisamente. Hay otros muchos inconvenientes, evidentemente, pero uno de ellos, o en el que vamos a focalizar, es evidentemente los riesgos. Estos riesgos, ¿de dónde vienen? ¿O por qué pueden llegar a ocurrirnos? Pues realmente ahí nosotros lo que tendremos que determinar, o normalmente ese enfoque que se le da, es ver los riesgos por cada uno de los procesos de la compañía, ¿vale? Poder ver los riesgos, esas posibles interrupciones, esas posibles vulnerabilidades que puedan ocurrir dentro de la compañía a nivel de procesos. Pero muchas veces también nos viene bien bajar a un nivel de detalle mucho mayor y verlo a nivel de activos o elementos que pudiéramos llamar, donde hay riesgos que pueden afectar a nuestra infraestructura, hay riesgos que pueden afectar a nuestras instalaciones, hay riesgos que pueden afectar a nuestro personal también de nuestra compañía, con lo cual podemos tener esa visión a nivel de proceso o tratar de bajar a ese nivel de elementos que evidentemente forman parte de ese proceso también. Y a la hora de evaluar esos riesgos, aquí os pongo yo un ejemplo también muy habitual, que es evaluar la amenaza y la vulnerabilidad, ¿vale? La amenaza es aquello que realmente puede llegar a materializarse y dar lugar como consecuencia a ese riesgo, y la vulnerabilidad es aquello que se puede llegar a explotar, aquella debilidad que tiene nuestra compañía y que puede llegar a explotar y dar como consecuencia esa amenaza y, por tanto, el riesgo. Eso sería, digamos, como parte de una metodología, que ahora hablaremos del tema de las metodologías, pero también, pues al final, podríamos estar evaluando la causa que puede dar lugar a ese riesgo, la consecuencia, el factor de riesgo u otro tipo de conceptos que se pueden tener en cuenta dentro de lo que es una gestión de los riesgos, ¿vale? Ahora bien, una vez hemos visto algunos de los conceptos básicos, yo quería daros ese contexto a nivel de normativas sobre las que muchas veces nos apoyamos o tenemos la obligación al fin y al cabo de cumplir y por eso tenemos un sistema de gestión de riesgos, hasta que ahora pues os vaya indicando pues paso a paso cómo poder realmente montar todo lo que es un sistema de análisis de riesgos dentro de la compañía, ¿vale? En un principio vamos a ver conceptos básicos, pero luego incluso vais a ver cómo poder montarlo en ese software que os comentaba, que es Global Suite Risk Management, para que veáis cómo automatizar también de una manera muchísimo más sencilla todo lo que es la gestión de los riesgos. Al final, el proceso de gestión de riesgos, pues todo proceso de gestión de riesgos tiene unas fases básicas. El punto de partida habitual o que le deberíamos de dar sería basarnos en los objetivos estratégicos que tiene nuestra compañía, por lo que os decía. O sea, precisamente lo que una compañía quiere llegar a conseguir son sus objetivos, pero en el camino de esos objetivos nos encontramos esos riesgos, pues vamos a analizarlos, vamos a ver y a prever esos posibles riesgos. Es una forma de que estemos mejor preparados o sepamos mejor cómo actuar ante esas situaciones que puedan ocurrir, ¿vale? El hecho de decir yo ignoro los riesgos que tengo no me va a servir de nada, porque al final cuando un riesgo se me materialice no voy a saber actuar, no voy a saber enfrentarme al mismo, con lo cual siempre de manera preventiva conviene que contemos con un sistema de análisis de riesgos. Esa será nuestra primera fase, identificar los posibles riesgos y poder valorarlos, para tener como visión ese mapa de riesgos que tanto buscamos las compañías, o sea, tener una visión global de todos los riesgos a los que está expuesta mi compañía. Pueden ser mapas a nivel global, a nivel integral de la compañía, o pueden ser mapas donde a lo mejor la parte de riesgo operacional tiene su mapa de riesgos, la parte de legal tiene su mapa de riesgos legales, riesgos reputacionales, o sea, cualquier tipo de análisis de riesgos que pudiéramos llegar a identificar. Pero al final, muchas veces esos objetivos son el identificar cuál es mi mapa de riesgos, esos riesgos que precisamente pueden estar poniendo en riesgo esos objetivos que tenemos marcados en la compañía, esa continuidad en el servicio o en los procesos o productos que estemos prestando. Entonces, para ello, una vez tenemos identificados esos riesgos, en lo que vamos a trabajar o en lo que sobre todo vais a trabajar, que es en lo que más hincapié haréis, será en todas estas fases en ese máster, al final yo voy a tener que elaborar planes de adecuación. Esos planes de adecuación en muchas ocasiones buscan la forma de mitigar el riesgo, pero recordar también por esa definición que veíamos, también una forma puede ser el transferir ese riesgo o directamente eliminar las fuentes que pueden generar ese riesgo, con lo cual tendremos que ver la forma de planificar o actuar
ante esa situación que hayamos tenido. Con lo cual podremos, como veis ahí, pues aplicar controles, eliminarlos, reducir, o bien también financiar los riesgos, como ponemos ahí, que al final es transferirlo, como comentábamos un poco con la contratación del seguro. Y luego no nos podemos quedar tampoco en esa fase, porque muchas veces también es un error. Pues es decir, yo he realizado el proceso de análisis de riesgos, he identificado los riesgos a los que estoy expuesto y he planificado posibles controles. Ya tengo mi plan un poco de trabajo. Lo digo muchas veces porque a lo mejor me pienso que con eso es suficiente un poco de cara a justificar cualquier normativa u obligación que pueda tener. Pero si quiero, evidentemente, tener un sistema de gestión de riesgos adecuado, lo que voy a tener que empezar es a implementar esas medidas. Y para implementar esas medidas también tendré que llevar un seguimiento de las mismas para poder identificar posibles desviaciones, poder tomar las medidas necesarias para poder reconducir esos controles, no simplemente esperarme a lo mejor a una revisión que haga al año siguiente y que al final ya no me dé tiempo realmente a corregir esas posibles desviaciones sobre mis objetivos. Con lo cual, al final, el montar un sistema de gestión de riesgos me permite que de manera continua tenga o vaya revisando todas estas fases para también ir teniendo en cuenta posibles cambios en las compañías, posible modificación sobre los objetivos, si el día de mañana mi compañía se fusiona con otra, o se introduce una nueva en el grupo, o cambiamos la línea de negocio por otra nueva. O sea, al final hay muchísimos cambios que nos pueden influir también en toda esta gestión de riesgos. También tenerlo en cuenta para que al final, pues, como parte de todo este ciclo, como veis, se genera un ciclo de mejora continua, que es lo que realmente os va a dar valor dentro de las compañías. Que no sea algo estático. O sea, no cometáis el error de hacer un esfuerzo en una compañía de evaluar los riesgos y al final que esos riesgos queden en el cajón de vuestra mesa, queden totalmente olvidados. Hayáis hecho un esfuerzo enorme en todo ese proceso que luego no sepáis mantener. O sea, la idea es que haya una mejora continua y para eso, pues sobre todo la parte de la solución os ayudará muchísimo a mantener todo esto en el día a día. Precisamente aquí ya os doy una primera pincelada, pues precisamente con esas fases que tenemos aquí que llevar a cabo de la gestión de riesgos, las vamos a poder llevar a cabo en la plataforma, en Global Suite Risk Management, donde vamos a poder partir de nuestros objetivos, vamos a poder identificar los distintos procesos, los distintos recursos según el nivel que queramos llegar y al final poder hacer ese análisis de riesgos, poder obtener mi matriz de riesgos y a partir de mi matriz de riesgos pues seguramente poder identificar mi nivel de riesgo aceptable o mi apetito de riesgos para comenzar a trabajar en el plan de tratamiento de riesgos. Y esto además de una manera dinámica para poder ir alimentando todo el sistema con los cambios que se vayan produciendo y tenerlo siempre actualizado. Esta matriz de riesgos, si al final vamos hacia una visión integrada, que es un poco el enfoque también que os queríamos dar, realmente yo puedo tener mi matriz de riesgos donde tenga diferentes tipos de riesgos. Los habituales, evidentemente, son los operacionales, los estratégicos, los legales, los reputacionales, pero bueno, pues muchas veces los operacionales están desglosados en riesgos de seguridad, de tecnología, o sea, tenemos diferentes puntos de vista, los medioambientales que comentábamos, o sea, son muchísimos al fin y al cabo los riesgos en los que puede estar expuesta una compañía. Podemos darle este enfoque integrado o al final, si mi compañía no toma esa decisión, no va hacia ese nivel de madurez, digamos, y se están gestionando desde diferentes áreas y cada una con su propia metodología y demás, pues igualmente también es totalmente válido y factible también para el cumplimiento de las distintas normativas. Pero bueno, muchas veces la tendencia va yendo hacia esa integración de tener todo bajo un mismo foco que al final pues me permita también comparar diferentes tipos de riesgos con los diferentes niveles que tengamos establecidos. Que al final pues es un poco lo que os comentaba. Teníamos una serie de factores internos y externos para todo nuestro proceso de análisis y bueno, pues ahí como veis pues tenemos de diferentes tipos, financieros, estratégicos, operacionales, de azar y bueno, pues como veis también con sus distintos factores internos que podemos tener en cuenta dentro de todo proceso de análisis de riesgos, ¿vale? De cualquier tipo que comentábamos. Pero al final también una forma de evitar todos esos riesgos de los que estamos hablando, pues realmente es el llevando a cabo una buena gestión de riesgo. O sea, puede ser que esa visión que veíamos antes, inicial, donde al final pues podíamos pender de un hilo, digamos, o no llevar un equilibrio adecuado en toda nuestra gestión de riesgos, al poder gestionar realmente de una manera adecuada todo nuestro sistema de gestión de riesgos y realmente pues tener esa visión, como digo, bien integrada o bien dividida entre las distintas áreas, pero al final el tener
una gestión de riesgos dentro de las organizaciones, que al final es lo que busca también toda esa ISO 31000. La manera de implementarla, bueno, ya la hemos estado viendo en la otra vista. Aquí es un poco también focalizarla dentro de lo que puede ser un sistema de gestión de riesgos bajo una mejora continua, también para que no sea un proceso estático como comentábamos, sino que realmente forme parte de un proceso dinámico donde periódicamente se vaya revisando y lo vayáis manteniendo actualizado. Ahí, sobre todo, como os digo, la herramienta os puede ayudar muchísimo. Tenemos también los diferentes puntos de vista de los distintos tipos de riesgos que podemos tener bajo diferentes puntos de vista o diferentes perspectivas, pudiéramos decir, pero al final la idea es que la gestión de riesgos debe de tener esa visión, digamos, corporativa, o debe de nacer de ahí, porque si no, al final, si nace de una determinada área, muchas veces vas a tener las dificultades de cómo justifico yo la implantación de determinadas medidas o controles para reducir riesgos, cómo justifico yo a nivel de los objetivos que pueden afectar o demás. Entonces, si siempre se tiene esa visión o ese apoyo, sobre todo desde corporativo, desde la alta dirección, de la alta gerencia, pues todo irá muchísimo más hilado para que nos sea mucho más sencillo llevar a cabo todo este proceso de análisis de riesgo. Y siempre manteniendo esos tres puntos de vista o esas visiones, la estratégica, la táctica y la operativa, que podemos llevar a cabo dentro de nuestro sistema de gestión de riesgos empresarial, ¿vale? Otro punto importante también, que quiero destacar también de toda esta gestión de riesgos que estamos viendo, es que muchas veces una mala práctica que se lleva a cabo es que tenemos diferentes procesos en nuestra compañía y luego, por otro lado, tenemos otro proceso que denominamos el de gestión de riesgos, ¿vale? Donde al final, pues digamos que es como un proceso aislado, independientemente de cada uno de los procesos, que pues a lo mejor, en el mejor de los casos, se va revisando de manera periódica. En otros casos, al final, se hace, como os decía, un esfuerzo enorme en llevar a cabo o en tener un sistema de gestión de riesgos, pero que al final queda completamente abandonado porque no se le da un mantenimiento o no hay esa facilidad de darle un mantenimiento a ese sistema de gestión de riesgos. Y lo que debería de ser lo correcto, o sea, realmente yo tengo un proceso donde mi proceso tiene un flujo y dentro de las diferentes etapas o actividades de ese flujo puede entrar en juego lo que es la gestión del riesgo. Con lo cual, pues como veis ahí, puedo tener desde que forme parte en una parte del flujo o incluso en diferentes puntos de ese proceso el tener esa gestión de riesgos, que eso es lo que me va a mantener vivo, lo que me va a mantener actualizado siempre toda mi gestión de riesgos. Con lo cual también es hacia lo que tenemos que tender, hacia lo que las compañías deberían de ir para que tener una gestión de riesgos adecuada y tenerlo siempre todo 100% actualizado, ¿vale? Luego aquí os pongo esa imagen también pues para ir hilando también distintos temas, todos relacionados con la parte de los riesgos, donde al final también tenemos un punto de vista a la hora de llevar a cabo la adecuación de las distintas medidas. O sea, hemos hecho, como habéis visto, un esfuerzo grande, hemos identificado los riesgos que tiene nuestra compañía, pero tenemos que ver en qué manera podemos planificar o podemos implementar diferentes medidas que nos ayuden a reducir esos riesgos. Esos riesgos muchas veces, el hecho de que se llegaran a materializar, porque estamos evaluando riesgos que podrían llegar a ocurrir con esa probabilidad o impacto que comentábamos también, pero yo tengo que evaluar también en muchas ocasiones el coste que se podría llegar a producir en la compañía si se materializara ese determinado riesgo, o sea, el impacto económico al fin y al cabo que pudiera tener en mi compañía. Y por otro lado, también está el esfuerzo, digamos, que podemos llegar a hacer dentro de la compañía para tratar de reducir un riesgo determinado, que al final también pueden ser temas de coste, ver el coste que me supone dentro de la compañía. Con lo cual, al final, lo que yo trato de ver es que realmente poder llevar a cabo una comparativa coste-beneficio entre los distintos riesgos que podamos llegar, o sea, entre los distintos controles que podamos llegar a implementar. Y si nos lo llevamos precisamente esa imagen que veíamos anteriormente a lo que es una gestión de riesgos dentro de las compañías, pues evidentemente si hacemos esa comparativa a nivel del esfuerzo que supone a la compañía, los costes que supone a la compañía el tener una gestión de riesgos integral y realmente el beneficio que le aporta, pues realmente al final pues todo cae por su propio peso y vemos que son todo beneficios al fin y al cabo de cara a la compañía. El hecho de mantener un sistema de gestión de riesgos, como os indico ahí, pues realmente tener un único sistema de gestión de riesgos supone un menor esfuerzo a la compañía. Si le damos esa visión estratégica, esa visión integrada, como decía, ¿vale? Podemos llevarlo de manera independiente, evidentemente también, pero evidentemente si lo llevamos
de una manera integrada, estaremos realizando muchísimo menos esfuerzos para llegar a un resultado que en muchas ocasiones será muchísimo más optimizado que si lo llevamos de manera independiente. Y luego también, pues, el hecho de elevarlo a corporativo, como comentábamos. Si tenemos esa visión integrada, la toma de decisiones por parte de la dirección, evidentemente, será mucho más sencilla. Será mucho más sencilla porque al final tiene una visión global de todos sus riesgos. Y nos evita el poder duplicar esos trabajos, que es algo que ocurre muchísimo en todas las compañías. Se hace un esfuerzo muy grande en tener este análisis de riesgos, este área lleva estos otros riesgos, este área lleva estos otros, pero ¿qué ocurre? Que al final cada una pueden llegar a las mismas conclusiones, que tienen un riesgo determinado. Y hemos detectado que muchísimas compañías al final han triplicado sus esfuerzos e incluso han aplicado el mismo control desde diferentes áreas con los costes que implicaba por el hecho de que no hay una comunicación, no hay esa visión a nivel integral de todo lo que es la gestión de riesgos. Con lo cual, pues, si conseguimos llevar a cabo ese enfoque, conseguiremos optimizar ese tipo de recursos en gran medida. Y luego, evidentemente, también de toda esa gestión de riesgos, pues, tanto integrada, ya aquí ya, evidentemente, la integrada, como os digo, tiene muchas ventajas, pero también llevarlo de manera independiente ya es un paso, evidentemente, y que también nos aporta diferentes beneficios, porque al final el hecho que hacía mucho hincapié anteriormente es verlos desde ese punto de vista preventivo. O sea, el hecho de tener una gestión de riesgos es el no tener que improvisar cuando el día de mañana se me materializa uno de esos riesgos, sino que realmente saber cómo actuar, haber valorado los posibles impactos, poder tener determinadas medidas, que en muchos casos las medidas pueden ser igual preventivas para tratar de evitar que ocurra ese determinado riesgo, pero en otros casos las medidas que hemos aplicado son precisamente para que cuando ocurran reducir los impactos en la mayor medida posible, ¿vale? De ahí que salgan al final los controles preventivos, correctivos y demás que podamos tener establecidos. Luego, bueno, en base al segundo punto, era un poco lo que os comentaba también, el tema de cuando ocurren tienen menos impacto, por lo que os decía, yo me he preparado para esa situación, cuando ocurre no tengo que estar improvisando, voy a actuar de manera rápida, como por ejemplo, imaginaos muy habituales, por riesgos de interrupciones o demás, como comentábamos, donde al final, si yo no tengo un plan de continuidad, el día de mañana, cuando ocurre esa interrupción, es que directamente voy a desaparecer, porque es que no voy a saber cómo actuar. Sin embargo, si yo tengo un plan de continuidad, tengo unos DRPs establecidos, elaborados, pues al final voy a saber perfectamente gestionar y llevar a cabo toda esa crisis para precisamente reducir en la mayor medida posible el impacto dentro de mi compañía ante ese riesgo que se ha materializado. Con lo cual, siempre el tener un sistema de gestión de riesgos nos ayuda en gran medida a poder reducir esos impactos que nos pudieran estar ocurriendo. ¿Vale? Luego, como veíamos también, dentro de esa vista que os decía yo, que formaba parte dentro del flujo del proceso, precisamente se gestionan esos riesgos asociados por los distintos cambios, porque también eso suele ser una debilidad dentro de las compañías y que precisamente impacta de manera significativa cuando el riesgo ocurre, porque al final se hace ese esfuerzo grande en identificar los riesgos, pero luego no se mantienen, no se tienen en cuenta determinados cambios en la compañía, hasta que a lo mejor no pasa un año o 2 años, o dependiendo del ciclo que se tenga para el análisis de riesgos, no se detectan, con lo cual es muy importante, si metemos esa gestión de riesgos como parte del proceso, conseguiremos que cualquier cambio sobre el propio proceso y demás sea tomada en cuenta con los posibles riesgos que puedan verse modificados o que puedan impactar también en otros procesos incluso. Y luego, por último, también que el personal está más concienciado. Aquí podemos hablar, evidentemente, de todos los temas de capacitación, formación y demás a todo el personal, que también forma parte de todo este sistema de gestión de riesgos. O sea, hacer partícipe también a todo el personal en toda esta gestión de riesgos también para que realmente todo el mundo esté concienciado y, evidentemente, también los impactos sean mucho menores por esa concientización que tienen las distintas personas o gerentes o cualquier empleado al fin y al cabo dentro de la compañía. ¿Vale? Entonces, como veis, bueno, pues le hemos dado un enfoque, le hemos dado un punto de vista de visión global, como veíamos ahí, al sistema de gestión de riesgos como tal. Y lo que queríamos principalmente también era que vierais cómo poder automatizarlo, cómo poder llevar a cabo toda esa visión global de los riesgos, ¿vale? Para que podamos tener, digamos,
esa visión ahora con un sistema que nos va a permitir llevar a cabo la automatización de todo ese sistema de gestión de riesgos. Porque muchas veces, claro, hablamos de que hay que actualizarlo cada cierto tiempo, cuando haya un cambio en el proceso, pero cuando hay un cambio normativo, cuando esta regulación me requiere tal. Pero claro, eso muchas veces en el día a día, pues se hace prácticamente inviable. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Pues contar con una herramienta que nos ayude precisamente a llevar a cabo ese proceso. Entonces, para eso, con ese objetivo se creó precisamente Global Suite Risk Management, enfocado a facilitar todo el proceso de análisis y gestión de riesgos en una compañía. Esta solución vais a tener la posibilidad de utilizarla como parte también del máster de gestión de riesgos de ALDE que comentábamos, ¿vale? Con lo cual vais a tener una licencia académica donde vais a poder incluso realizar casos prácticos o poner en práctica la teoría que vayáis viendo dentro del sistema. Vais a ver que es una interfaz totalmente amigable e intuitiva, o sea, prácticamente sin necesidad de tener una capacitación sobre el producto vais a poder manejarlo sin mayor problema. Y donde pues vais a poder pues prácticamente modelar vuestro sistema de gestión de riesgos a vuestra medida. O sea, es tan flexible que no vais a encontrar ninguna dificultad a la hora de volcar una determinada metodología de riesgos o un determinado catálogo de riesgos o una determinada forma de trabajar en vuestra gestión de riesgos. O sea, de hecho, centrándonos en la parte de las metodologías, que es algo que hemos tocado un poco por encima en la parte introductoria o más académica que veíamos al inicio, donde, pues, precisamente para realizar un análisis de riesgos, donde veíamos probabilidad, impacto y demás, o sea, es decir, tengo que basarme en una metodología que me permita, de alguna manera, priorizar o dar un nivel a nuestros riesgos. Entonces, aquí la herramienta no es una herramienta que esté basada en una única metodología. Sí que viene una por defecto, o sea, vienen incluso varias por defecto dependiendo del tipo de orientación que le quieras dar a tu gestión de riesgos y que puedo tomar como base, por ejemplo, basada en probabilidad de impacto, como prácticamente pues más del 90% de las compañías utiliza, pero también se puede dar el caso de que yo tenga una metodología de riesgo muy personalizada, que he trabajado durante años y que quiero seguir utilizando, pero ahora en un sistema de gestión como es Global Suite. Pues entonces la herramienta en ese sentido os vais a ver cómo os va a permitir poder trasladar prácticamente vuestra metodología, sean metodologías cualitativas, cuantitativas o incluso metodologías mixtas, donde, pues, como veis ahí en la imagen izquierda, pues yo puedo tener no solo probabilidad de impacto, sino que puedo evaluar otro tipo de impactos como el impacto económico, frecuencia, degradación de servicios, es decir, otros factores a tener en cuenta a la hora de evaluar mis riesgos. E igualmente, aunque no se ve en la imagen, yo puedo personalizar si mis riesgos los quiero evaluar en base a una amenaza, una vulnerabilidad, una causa, una consecuencia, un factor de riesgo o lo que al fin y al cabo os imponga vuestra metodología o la normativa sobre la que os baséis para hacer este análisis de riesgos. Vais a poder hacer el cálculo del riesgo que queráis. Aquí veis un ejemplo con una media aritmética. Podéis hacer pues, prácticamente cualquier tipo de operación que necesitéis para vuestro análisis de riesgos como tal. Por otro lado, tenemos los catálogos de amenazas. Este también es un punto importantísimo de la solución y que os da un valor enorme a la hora de evaluar vuestros riesgos, porque sobre todo para los que a lo mejor estéis menos maduros en toda esta gestión de riesgos, pues es un apoyo muy destacable porque la solución viene por defecto con catálogos de riesgos. Catálogos de riesgos que pueden estar basados en amenazas, vulnerabilidades o en causas, consecuencias, como comentábamos. De tal manera que al final es como un checklist, podríamos decir, el análisis de riesgos, donde vosotros vais viendo esas posibles amenazas o vulnerabilidades que la herramienta os propone por defecto, basados en toda nuestra experiencia. Al final, bueno, a nivel introductorio, como comentaba Daniel, nosotros, Audisec, no solo somos el fabricante de la solución de Global Suite, sino que además pues, tenemos una amplia experiencia en el desarrollo, en la implementación de todo este tipo de proyectos de gestión de riesgos bajo una 31000, de la implantación de continuidad de negocio bajo la 21301, de seguridad de la información 27001, con lo cual, pues, parte de todo ese conocimiento, de todo ese know-how, lo hemos vertido, lo hemos volcado sobre esos catálogos para que ya podáis contar con un catálogo dentro de la solución o con varios catálogos en los que pues venga un conjunto de riesgos que son los habituales a los que se pueden enfrentar las compañías. Eso no quiere decir que os dé la herramienta la flexibilidad para que podáis modificar o personalizar esos catálogos en base a vuestras necesidades. Pero es importante, como os digo, porque ya tenéis la base sobre la que comenzar a analizar y poder identificar riesgos dentro de vuestra compañía.
Una vez vayáis realizando todo este proceso en función de vuestra metodología y demás, al final lo que tendréis es un conjunto de riesgos. Un conjunto de riesgos con los distintos niveles. Yo, por ejemplo, tengo aquí una metodología con 5 niveles, desde el valor muy bajo hasta el muy alto de mis riesgos, y lo que tengo que llegar a identificar pues va a ser el apetito de riesgo que vaya a definir dentro de mi compañía. Ver qué riesgos se encuentran dentro de ese umbral y a partir de ahí los riesgos que vamos a tener que tratar. Los riesgos que vamos a tener que tratar, bien mitigando los riesgos, como decíamos, transfiriéndolos, eliminándolos o la decisión que tomemos sobre el mismo. Pero lo que tenemos claro es que ya tenemos todo el universo de riesgos que puede tener mi compañía, o lo podemos tener de manera independiente, como os decía, viendo por separado lo que son los riesgos operacionales, de los estratégicos, de los de seguridad, tal, o verlo de manera conjunta y tenerlo todo bajo un umbral para que así realmente trabajemos sobre los más críticos. O sea, ya hemos hecho todo ese proceso de priorización para realmente trabajar sobre lo que realmente es importante dentro de nuestra compañía. En todo eso la herramienta nos va a ayudar. Simplemente marcando mi nivel de riesgo aceptable podré tener en un solo clip toda esa visión de cuáles son los riesgos sobre los que tengo que trabajar. Y precisamente también me dará diferentes vistas que me ayudarán a interpretar esa gestión de riesgos que pueda tener. Tendré mi mapa de riesgos, que muchas veces es incluso requerimiento de determinadas normativas, pues lo tenéis aquí directamente, que incluso se permite descargar por si tenéis que enviarlo al ente regulador, para los que estéis regulados, o internamente yo lo necesito para enviar a otro área. Todo eso también la herramienta te permite extraerlo. Vais a ver también lo que es la gráfica de burbujas, que viene también muy bien, porque veis dónde está el mayor volumen de riesgos dentro de vuestra compañía. Y también, pues, incluso grafos para poder ver las relaciones entre los distintos procesos o entre los distintos elementos que conforman esos procesos y ver incluso riesgos repercutidos, que son los riesgos que pueden ocurrir en determinados elementos con los que está relacionado y que igualmente me puede impactar a mí o me puede impactar a ese proceso que estoy analizando en ese momento, ¿vale? Una vez analizados esos riesgos, como comentábamos, tenemos esa visión de nuestro mapa de calor, nuestra matriz de riesgos, y al final podemos llegar aquí para poder identificar qué realmente tenemos que hacer. O sea, vamos a elaborar nuestro plan de tratamiento de riesgos y vamos a hacer un seguimiento y una ejecución a todos esos controles que hayamos podido identificar. Aquí, bueno, os puedo hablar de infinidad de funcionalidades para proyectar, hacernos una idea de cómo quedaría nuestro mapa de riesgos, incluso antes de haber implantado los controles. Puedo sobre cada control establecer una metodología para valorar la eficacia o la efectividad de los controles. Puedo hacer o diferenciar entre lo que es un riesgo inherente y un riesgo residual y que la herramienta me realice todos esos cálculos. O sea que al final, como veis, la herramienta es un facilitador para que todo lo que es un sistema de gestión de riesgos lo llevéis a la práctica y lo llevéis de una manera automatizada que al final, pues, realmente es un ahorro de recursos, una optimización de los tiempos que empleáis en este tipo de aspectos, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y al final, de toda esa gestión de riesgos que hayamos podido llevar a cabo, donde la herramienta vas a poder ir realizándola directamente en cada una de sus opciones o incluso mediante encuestas, que es un factor también muy importante, precisamente para ese mantenimiento que hay que tener en el día a día de todos los riesgos. Yo voy a poder lanzar encuestas a distintos usuarios y luego esas encuestas, donde ni siquiera se necesita usuario y contraseña de acceso a la plataforma, yo puedo mandar la liga de acceso a la persona determinada que me tiene que completar la encuesta y yo eso luego lo voy a consolidar y lo voy a ver de una manera consolidada e integrada en la solución con solo pulsar un botón en la misma. Y al final obtengo el resultado, que es ver también o poder alinear todos esos riesgos con indicadores clave de riesgo, KRIs o con las distintas métricas o indicadores que pueda tener mi sistema de gestión de riesgos empresarial que estemos elaborando, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues al final, como veis, hemos podido tener una visión completa de parte del contenido que se va a poder profundizar dentro del máster y también para poder contextualizaros dentro de este ámbito y cómo hay una herramienta como es Global Suite Risk Management que os permite encima agilizar todo este proceso que muchas veces pues cuando estamos tratando de abordar este tipo de proyectos nos es inviable dentro de las compañías y el contar desde el principio pues con una solución como esta pues nos facilita muchísimo todo ese trabajo. Global Suite Risk Management, como os comentaba al inicio, no es solo una herramienta para gestión de riesgos. Hay otra serie de módulos dentro de este sistema que permiten abordar
otro tipo de necesidades que tienen las compañías, como os decía, el tema de continuidad de negocio con el módulo de Global Suite Business Continuity, está basado en la ISO 22301 y que pues precisamente también tiene mucha relación con la parte de riesgos operacionales por esa necesidad de contar con un plan de continuidad. Vais a poder definir los DRPs, gestionar toda la crisis si el día de mañana ocurre un incidente o una situación de desastre en vuestra compañía. O sea, la idea es contar con un sistema donde tenga todo perfectamente definido para no improvisar ante ese tipo de situaciones que puedan ocurrir. Vais a poder hacerlo vías, hacerlo mediante encuestas. O sea, también es un producto muy, muy completo y que complementa también o que tiene, en cierta medida, mucha relación también con la gestión de riesgos. El módulo de Information Security, basado en la ISO 27001, módulos de protección de datos. Tenemos uno 100% adaptado ya al nuevo reglamento europeo de protección de datos en España. Tenemos también un módulo de protección de datos personales adaptado a la ley peruana, la ley 29733, o a la ley mexicana, la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, e incluso también adaptado a la más reciente, que es la Ley General de Protección de Datos en México, que aplica a las entidades de gobierno, también a la ley colombiana lo tenemos adecuado. Módulos como el de compliance, que nos permiten tener toda una visión completa de todas las normativas o regulaciones que nos apliquen en las compañías para poder dar evidencia, gestionar informes del cumplimiento, con lo cual, al final, sobre todo para esas empresas reguladas y demás que os decía, que tenéis un inmenso número de normativas que revisar, pues ahí el módulo de compliance os es un facilitador. O módulos como el del Balance Scorecard también, que bueno, pues os dan también una visión mucho más completa a nivel de objetivos y su relación con los distintos indicadores y métricas bajo diferentes perspectivas de negocio, pues o la de clientes o la de procesos internos y demás que podáis definir. Al final, bueno, os invito si queréis a que visitéis la página web de globalsuite.es y bueno, pues podáis ver más en detalle todos estos productos. Hay alguno más como el de PCI o el de Crisis Management. O sea, al final, bueno, son diferentes productos que lo bueno es que todos ellos se pueden integrar entre sí. No son módulos aislados unos de otros, sino que existe una integración entre todos ellos y es realmente la ventaja más importante a la hora de gestionar este tipo de sistemas. Hemos visto cómo poder llevar de manera integrada un sistema de gestión de riesgos, pero imaginaos también el poder llevarlo e integrarlo también con sistemas como el de continuidad, como el de seguridad, como el de cumplimiento que tenéis en las compañías. Y al final, con un único producto, poder tener una visión corporativa de todo este tipo de tareas o actividades que se tienen que llevar a cabo dentro de las organizaciones. Con lo cual, bueno, pues con esto terminaría la presentación y ahora ya doy paso a Daniel para que vayamos, si hay alguna cuestión o alguna duda, pues las podamos ir resolviendo una a una. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Esperamos ahora esas preguntas de los asistentes. Les recuerdo que pueden realizarlas a través del panel que tienen situado a la derecha. Y mientras se animan a realizar esas preguntas, que bueno, ya nos han llegado algunas, les volvemos a recordar que este webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente recibirán la grabación en su correo electrónico. Y les volvemos a recordar que la próxima convocatoria de másters de ALDE se encuentra actualmente abierta y dentro de la que se encuentra el máster en gestión de riesgos. Vale, por aquí, por ejemplo, Tonatiuh Quiñones pregunta, en administración de proyectos, como indica el PMBOK, ¿qué tanta aplicación tiene el software? Vale, mira, ahí os comento. La herramienta tiene una parte de gestión de proyectos, donde realmente forma parte o es funcionalidad prácticamente de todos los módulos que, por ejemplo, estáis viendo en esta vista, ¿vale? Lo tiene el módulo de Risk Management, lo tienen los otros módulos, donde al final, bueno, pues te da la visión de poder planificar diferentes proyectos, pero proyectos que normalmente van enfocados al sistema de gestión que concretamente se está gestionando con la solución. Es decir, si yo tengo un sistema de gestión de riesgos, yo tendré mi proyecto y lo podré planificar con todas sus actividades, tareas, tomando en cuenta todas las buenas prácticas, digamos, o todas las recomendaciones del PMBOK para elaborar ese plan de proyecto. Pero será un único plan de proyecto dentro de cada uno de los módulos. No es que sea una herramienta enfocada a la gestión de proyectos, sino que
directamente enfocada a tener un proyecto sobre el sistema de gestión concreto que esté elaborando. Si es el de riesgos, como hemos podido ver, pues entonces ahí lo podremos realizar directamente sobre ese proyecto concretamente, ¿vale? Perfecto. Bueno, Ivonne Hoyos pregunta, la norma ISO 9001 fue modificada en 2015 y básicamente ahora está enfocada en la gestión de riesgos. ¿Cómo se puede relacionar la norma ISO 9000 con la 31000? Vale, mira, ahí de hecho tienen mucha relación, ¿vale? Ambas normativas, incluso, vamos, no la tengo ahora en mente, pero diría que, bueno, muchas normativas ISO que tienen una gestión de riesgos hacen precisamente mención a la ISO 31000 para una mayor ampliación o un mayor detalle sobre la gestión de riesgos que se pueda llevar a cabo, ¿vale? La ISO 9001 efectivamente nos introduce la necesidad ahora de identificar determinados riesgos pues, que puedan afectar a la prestación de esos servicios o productos dentro de ese catálogo que tenemos dentro de la ISO 9001. Y luego la ISO 31000, pues evidentemente te da un poco más las pautas de cómo llevar a cabo ese proceso, porque de hecho la ISO 9001 no ahonda, digamos, en cómo llevarlo a cabo. Y ahí pues puede ser una muy buena práctica tomar como referencia esa ISO 31000 para realizar esa gestión de riesgos. De hecho, aunque aquí no sale en esta presentación, Global Suite cuenta también con un módulo específico para el sistema de calidad, que es el módulo de Quality Management, donde realmente es una pequeña parte de ese módulo de Risk Management basado en la S31000. También por esa relación que ambas normativas tienen y que al final, bueno, pues como son estándares ISO y en muchos de los casos, pues todos ellos están bajo la misma estructura del anexo SL, pues la integración entre ese tipo de normativas es sencillísima y esa filosofía es la que precisamente hemos trasladado nosotros también al sistema de Global Suite. Perfecto. Bueno, son varios los que preguntan por aquí, entre ellos Jesús, Yesid, que si los alumnos de ALDE van a contar en el futuro con este programa, incluido, digamos, dentro del máster. Me consta, corrígeme si me equivoco, que se está trabajando en ello, en que los alumnos cuenten con este programa más adelante, o no sé exactamente cuándo, pero se está trabajando en ello. Correcto, esa es la idea al fin y al cabo. O sea, la idea es que sobre este máster de gestión de riesgos, donde se van a ver una serie de aspectos, digamos en cierta medida más teóricos sobre la ISO 31000, también lo apoyéis en contar con una licencia académica cada uno de los alumnos para poder trasladar a la práctica lo que sería un sistema de gestión de riesgos. Enfocado, ¿vale? Es una licencia un poquito más acotada, digamos, o más limitada para que podáis hacer los distintos ejercicios que a lo mejor trabajéis en el día a día, en las distintas actividades que se vayan viendo, pues lo trabajéis o lo trasladéis a una automatización con la solución. O sea que, en principio, cada uno de los alumnos vais a tener una licencia propia para poder utilizarla durante y exclusivamente para el curso. Perfecto. Miriam Mabel pregunta, ¿el plan de continuidad es igual al plan de contingencia? Si no es así, ¿cuál es la diferencia? Vale, sí, bueno, ahí bueno, son conceptos que hemos ido tocando un poquito por encima, pero sobre los que no hemos profundizado, digamos, en cierta medida, en donde, bueno, pues realmente son conceptos diferentes. O sea, yo cuando hablo, por ejemplo, de un plan de continuidad, eso ya más iría más de la mano, más que de risk management, de lo que es business continuity. Yo realmente cuando elaboro un plan de continuidad, realmente tengo conceptos más a nivel o sea, más a alto nivel de una compañía para poder saber cuáles son mis procesos más críticos, los resultados que he tenido del día, ver las acciones más a nivel de personal normalmente y demás, de coordinaciones que se van a tener que llevar a cabo dentro de la compañía. Y luego el plan de contingencia es el que ya me determina las acciones que se van a tener que llevar a cabo porque no nos queda más remedio que ir a la contingencia. Una continuidad, por ejemplo, podemos llegar a la fase de crisis donde al final sea resuelta de alguna manera en la que no haya sido necesario ir a la contingencia. O sea, es decir, yo el día de mañana puede ocurrir, imaginaros, un temblor en mi compañía donde al final, ante esa situación, tengo que echar mano de mi plan de continuidad, donde encuentro toda la parte del plan de emergencia o el plan de respuesta, la gente se evacúa, se va al punto de encuentro, pero al final la cosa no ha tenido mayores consecuencias, con lo cual al final he usado mi plan de continuidad sin llegar a mi plan de contingencia. Sin embargo, puede ocurrir que el día de mañana ese desastre o ese temblor tenga unas consecuencias muchísimo mayores y directamente el edificio se haya venido abajo o las comunicaciones se hayan cortado o el centro de cómputo o lo que sea.
Con lo cual, ante esa situación, tengo que echar mano de mi plan de contingencia, donde tengo definido actividad por actividad y tarea por actividad qué se tiene que realizar ante esa situación para que cuanto antes y dentro de los RTOs o los tiempos de recuperación que nos marcan todo el proceso de continuidad de negocio para cada uno de nuestros procesos, podamos levantar ese servicio o ese proceso que se haya podido ver afectado en la sede alternativa o en las alternativas que tengamos definidas dentro ya de ese plan de contingencia. Con lo cual, como veis, pues son conceptos muy ligados, pero son conceptos diferentes y que no en todas las ocasiones se van a tener que utilizar los dos. Nos podemos quedar en esa primera fase que normalmente será ese plan de continuidad. Perfecto, Javier. Pues muchas gracias por tus aclaraciones. Hay algunas preguntas, bueno, bastantes que se han quedado sin contestar. Por cuestiones de tiempo tenemos que dejarlo aquí, pero las trasladamos al ponente para ver si existe esa posibilidad de que las responda y en ese caso, pues les enviamos las respuestas por correo electrónico. Igualmente también esperamos que este webinar haya sido de utilidad y que para cualquier duda, consulta o sugerencia nos pueden escribir también a admisión@ealde.es. Tienen también los datos de contacto en nuestra web www.ealde.es y eso es todo. Un saludo. Muchas gracias a todos. Un saludo.